correspondiente se dará lectura a la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado para que incluya en el paquete económico 2023 una partida para el Programa Estatal de Apoyo Solidario a exbraceros a través de la Secretaría del Zacatecano Migrante. Tiene la palabra los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Gracias, buenos días. Con su permiso, diputada presidenta. Le solicito también permiso para hacer un resumen ejecutivo, aunque es un tema de vital importancia, dado que la publicación completa íntegra está en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputado presidente. Los que suscriben: José Juan Estrada Hernández, Gabriela Montserrat Basurto Ávila, Eduí Salas Dávila, María de Refugio Ábalos Márquez, José David González Hernández, Herminio Brones Oliva, Manuel Benigno Gallardo Sandoval, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 64 Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y el Reglamento General del Poder Legislativo de este Estado también. Someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Dentro del movimiento migratorio México-Estados Unidos ha habido 6 etapas importantes que definen la realidad de lo que hoy vivimos en México y en Zacatecas, al menos en el tema de la migración. La primera, la era del enganche de 1900 a 1920, la segunda, de la era de las deportaciones de 1921 a 1942, la tercera, la era del programa Braceros, de 1942 a 1965, la era de los indocumentados de 1965 a 1986, la era de la fase bipolar de 1987 al 2007 y la última, que es la era actual del 2007 al presente. El programa Bracero, que duró de 1942 a 1965, fue un programa fundamental para lo que posteriormente sucedería en nuestro país. Históricamente, la dependencia de mano de obra de los Estados Unidos ha significado para México y el país del norte grandes oportunidades, pero también muchos conflictos. En 1942 hubo una gran escasez de trabajadores, principalmente en el campo, en el ferrocarril y la manufactura, debido al conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y México llevaron a cabo una serie de convenios para resolver el problema, a través del cual México enviaría trabajadores con contratos temporales de corto y mediano plazo para trabajar en el campo y en el ferrocarril, y al programa lo denominaron programa bracero, haciendo alusión a los brazos que los trabajadores utilizaban para desempeñar su trabajo. Se estima que más de 2 millones de mexicanos fueron a Estados Unidos contratados y se firmaron un poco más de 4.5 millones de contratos en el programa, afectando la vida de muchos hombres, mujeres, familias y comunidades enteras, destacándose por ser una experiencia dulce, amarga, basada en el abuso y la explotación. En un mensaje ante el Congreso de México en 1943, el presidente Manuel Ávila Camacho decía: por acuerdo de ambos gobiernos, los trabajadores mexicanos podrán ser contratados para poder prestar servicios en los Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo el presidente Franklin D. Roosevelt expresaba en su país, en el Congreso de los Estados Unidos: los trabajadores agrícolas mexicanos están contribuyendo con la habilidad y el esfuerzo a la producción de alimentos vitalmente necesarios en nuestro país. Este proceso fue un proceso humillante y denostaba la condición humana. El cruzar la frontera representaba un gran obstáculo para los trabajadores braceros, debido que debían someterse a exámenes humillantes y trámites burocráticos exagerados. Los trabajadores debían desnudarse y los fumigaban con pesticidas DDT, y si no pasaban los exámenes médicos eran enviados de regreso a sus comunidades en México, comúnmente en las áreas rurales apartadas. Mientras que los productores se acercaban a la frontera en busca de trabajadores agrícolas fuertes, sanos y con experiencia. Los trabajadores mexicanos, por su parte, buscaban contratarse con quienes ofrecieran las mejores condiciones de trabajo para obtener un contrato. Desde el principio, los trabajadores agrícolas locales vieron como una amenaza a los recién llegados, exigiendo mejores condiciones y mejor paga, y los empleadores vieron una oportunidad para contratar mano de obra barata y sin ningún tipo de beneficios. Además, los sindicatos se preocuparon por la contratación de personas externas, comenzando un debate político acerca de la Ley Pública 78, donde el
Congreso, autorizaba el programa Bracero. Los que los contratos estipulaban no se cumplieron en la mayoría de los casos. Los trabajadores vivían en casas en condiciones deplorables, siempre había disputas por la paga diferente a lo estipulado en el contrato, la atención a la salud era deficiente, había mucha discriminación y la falta de representación o defensa laboral en los campos agrícolas. La duración de los contratos eran de corto plazo, desde unas cuantas semanas hasta 18 meses como máximo. Los campos tenían algunos trabajadores, otros tenían hasta cerca de 1,000 y fueron enviados principalmente a los estados de California, Texas, Oregón, Washington y Arkansas. Al finalizar el programa, muchos de los trabajadores mexicanos regresaron después de haber dejado una gran influencia en las comunidades de Estados Unidos con el idioma, la comida, la música y las tradiciones. Muchos no regresaron y en la actualidad pueden rastrear el historial de sus familias desde que llegaron con el programa. A pesar de que el programa trataba de establecer una movilidad laboral regulada, la migración indocumentada no se detuvo y en 1952 se prohibió dar asistencia y apoyar a los migrantes que entraran al país de manera irregular. Sin embargo, posteriormente el Congreso añadió una enmienda a esta prohibición denominada Texas Act que excusaba a los empresarios evitando que fueran castigados. El gobierno de México, entre 1943 y 1949, obligó a los trabajadores a dejar el 10% de su salario en un fondo de ahorro en el banco estadounidense Wells Fargo, que eventualmente se transfiriera al Banco Nacional de Crédito Agrícola en México en 1964. Este monto siempre fue difícil de calcular y se convertiría en el sello del programa por el fraude, estafa, engaño, abuso y explotación. Algunos aseguran que los fondos fueron desviados por Banrural para algunas obras de infraestructura, siendo este solamente un rumor. Desde hace algunos años, algunos movimientos de trabajadores braceros han librado una lucha social por la recuperación de sus ahorros que les fueron robados. En el 2006, la Alianza Bracero Proa se constituye legalmente y eventualmente surgieron otras organizaciones con el mismo fin, logrando algunas dádivas del gobierno federal como un pago de 38,000 pesos por trabajador para compensar el robo. En el estado de Zacatecas lograron un programa de apoyo solidario para ayudar a los exbraceros en su lucha por un monto de 10,000 pesos, muy aplaudible, toda vez que la obligación principal es del Estado mexicano, no de los estados en particular, quien fue el Estado mexicano quien se quedó con el recurso. Lo único que buscan estas organizaciones es una mesa de diálogo para encontrar una solución al robo y que esto pueda resolver en definitiva en algún momento dado. En Zacatecas tenemos una tradición migratoria de las más antiguas en el corredor migratorio México-Estados Unidos, siendo afectados miles de trabajadores zacatecanos que participaron en este programa. Y es por eso, por la justicia a nuestros abuelos, por todo lo que aportaron, por la explotación a lo que fueron expuestos, las múltiples violaciones a sus derechos humanos durante la duración del programa y el robo descarado del fruto de su trabajo, que debemos ser solidarios y mantener este recurso que ayuda a los trabajadores exbraceros y sus familias a buscar una solución al despojo de su 10% de ahorro con actualización a través del programa de apoyo solidario a trabajadores exbraceros. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea al presente punto de acuerdo de conformidad con lo siguiente. Primero, la honorable 64ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado para que incluya en el paquete económico 2023 una partida para el Programa Estatal de Apoyo Solidario a Exbraceros a través de la Secretaría del Zacatecano Migrante. Y segundo, con fundamento en el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se solicita aprobar la presente iniciativa con carácter de urgente resolución por las consideraciones mencionadas en la exposición de motivos, Zacatecas, 29 de noviembre del 2022, atentamente el que hace uso de la voz y mis compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, diputada presidenta. Presidenta, si me permites, solicitarte que el asunto sea considerado de obvia y urgente resolución con fundamento en nuestro artículo 105, fracción segunda de nuestro reglamento general. Gracias. De nada, diputada. Solicito a la diputada María del Refugio Ábalos me auxilie como segunda secretaria